Bueno, buenos días, profesor, buenos días, compañero. Pues, en esta oportunidad, el grupo 1 se va a dedicar a hacer un webinar acerca de las virtudes aristotélicas. Y para ello hemos tenido que analizar la película que en español lleva el nombre de Amor sin escalas. Y podríamos empezar mencionando el caso de que la joven Natalie, al ser nueva en este tipo de empleos, había creado como que un programa para despedir a la gente sin tener que interactuar presencialmente con los empleados. Esto en primera instancia se creía de que era algo positivo, algo que ahorraba mucho dinero a la empresa, pero conforme esta empleada fue yendo a cada empresa que los contrataba para despedir, se fue dando cuenta de que había mucho más en juego que solamente un empleo, pues también se tenía en cuenta cómo se sentía la persona al momento de ser despedida y cómo ésta trataba de consolar a la persona para que no viera su vida como truncada, por así decirlo, ¿no? ¿Qué opinan ustedes sobre, por ejemplo? Yo voy desde el punto, o sea, ¿qué tan fácil o complicado es despedir a una persona? Y cómo lo ve la... O sea, obvio que es, y el personaje principal cada rato lo recalca, que es le vas a dar la noticia más horrible de su día. Entonces, ¿cómo lo haces? Y el pata intentaba ser un poco más face to face para aumentar la capacidad de empatía que podría mostrar a la persona. Sin embargo, la nueva trabajadora Natalie tenía esa... nunca había despedido a alguien antes. Entonces ella optimizaba desde un punto redondo. Es lo que pasaría. Ahora, por ejemplo, es fácil hablar de la teoría. Siempre hablamos que es fácil hablar de la teoría y es complicado llevarlo a la práctica, porque no, a veces hay variables que no podemos llevar. ¿Qué tan ético es despedir a alguien desde Internet? O sea, ¿qué tanto se pierde la empatía de la persona? Porque es prácticamente una computadora la que te despide. Igual, yo creo que la chica siente ese problema cuando ella siente el mismo cuando está enamorado, la termina por mensaje. O sea, el sentimiento que le ejerce ella, que o sea, ni siquiera le importó, que ni siquiera podía decirle por cara a cara y tenía que hacerlo por mensaje. Eh, Quisiera el procedimiento de otro compañero. Pero, por Yo, ejemplo, tú, tú mejor. ya. Claro, ahí se observa lo que nos decía un poquito la teoría en clase, que podemos analizar las acciones, ¿no? Si son correctas o incorrectas según las consecuencias que nos producen. En este caso, eh, se, al principio se toma en consideración su idea, ¿no? Que se iba a implementar, pero al final, con la consecuencia que pasa, que es un suicidio de una mujer, se empieza a pensar si en realidad eso se iba a aplicar o no. Y ese es mi pequeño aporte con respecto a ese punto de lo que estamos hablando. Pero podríamos darnos cuenta de que el valor que se expone en este ejemplo es la ausencia de templanza por parte de Natalie, ¿no? Algo que sí tenía el otro compañero al momento de despedirnos, no sentía como que pena o remordimiento, pero simplemente buscaba darle el giro para que la otra persona no se vaya tan desilusionada de la empresa a la que trabajó. Bueno, yo, Ah, Juan levantó la mano primero, por favor. ah, Quería recalcar que luego de que mencionara yo, señor que se suicidó una joven, ¿no? Fue despedida por Natalie, al final como que de cierta forma no hubo un aprendizaje por parte de la joven, porque al final ella renunció a su trabajo y por teléfono, ¿no? Y fue como que no afrontó lo que fue la responsabilidad, ¿no? De despedir a alguien de una forma más digna. ya bueno, en mi caso no sé qué tanto tenga que ver con compasión, o sea,
el hecho de ser empáticos al despedir a alguien, porque, así, este es un caso de la vida real. En mi anterior trabajo, bueno, yo no trabajé mucho tiempo, pero el día que me despidieron, porque me despidieron, o sea, literalmente fue por teléfono, ni siquiera vinieron a conversar conmigo, ni siquiera fue por una llamada, me llamaron por teléfono y y, y fue como que, hola Paloma, ¿cómo estás? Obviamente yo les dije que estaba bien, en ese momento no sabía qué iba a pasar. Y ya pues sí como que empezó a dar, no sé, como un pequeño sermón sobre que ya no había presupuesto y cosas así, pues, ¿no? Y simplemente me dijo que ya, que literalmente, no sé, hoy día es 30, mañana 31 y que mañana era mi último día. O sea, ni siquiera fue una semana antes o algo, ¿no? Y lo único que me decía era, sí, yo debía hablar contigo hace una semana, pero no tuve tiempo, se me pasó, eso que es lo otro. Y, o sea, más que yo sentirme mal, o sea, sentí que fue una falta de respeto, pues, ¿no? Porque al menos el tiempo que yo estuve trabajando ahí, lo que yo trataba de hacer era que consideren más a los trabajadores. O sea, yo estaba como que al mando de otras personas y trataba de que haya un poco más esa cercanía entre los jefes y el personal. Y pucha, literal, los llamaba a reuniones, les explicaba, ¿no? Que de repente los trabajadores se sentirían mejor haciendo eso, haciendo el otro. Y llegaba el momento, me despiden por teléfono, pues. O sea, para mí fue como que, está loco, pues. Entonces, obviamente yo me molesté y les hice, o sea, les hice ver que bueno, que a mí me incomodaba que me lo hayan dicho por teléfono, pues, ¿no? Al final no les costaba nada acercarse o hablar conmigo. Y bueno, más que nada es eso, pues, ¿no? O sea, no es tanto de que, pucha, se va a sentir mal o, o no sé qué va a hacer de su vida, o sea, el ejemplo de ahí se va a suicidar, no sé, sino que es tanto el respeto que tú tienes hacia una persona. O sea, no sé, creo que cada uno de nosotros merece eso, pues, ¿no? Eh, si bien se juzga la acción de despedir a las personas, como dice Aristóteles, una acción es buena o mala según las consecuencias que da. Y como ha mencionado hasta el momento, parece que el despido es una acción mala, pero en el video, en la película, menciona también el caso de un despido de una persona mayor que tiene sus nietos y el típico juego psicológico de que, ¿qué será de mi vida? Eh, Ahora, ¿qué va a ser de mis nietos? ¿Qué van a decir mis nietos? Pero Ryan, el protagonista, le dice que esta es una oportunidad para él, puesto que él revisó su currículum y eh, se había graduado en culinaria francesa, pero le ofrecieron otro trabajo en el que pagaban más, porque nunca ejerció su carrera. Y le decía que de verdad quería seguir en esta empresa porque no era feliz, así como muchos otros que entran a otras empresas y literalmente solo lo hacen por dinero. Y le hizo reflexionar de que podría ser la oportunidad para que sea feliz haciendo lo que le gusta. Y, y el despido tal vez no sería tan malo como, o, o no, porque también está el caso del suicidio. Claro, yo desde ese punto lo veo, o sea, siempre nos ponemos en la posición de la persona. Yo creo que esta película también nos pone un poco en el lado de la persona que despide, en vez de la persona que es despedida, porque todo trata sobre la persona que despide. Ya, primero, como decía el compañero Sebastián, o sea, hay, como dijo Aristóteles, depende de las consecuencias. ¿Y qué tantas consecuencias puede traer? O sea, como le digo, despedir es una acción, pero hay un montón de variables que no se pueden, que no se pueden controlar. Por ejemplo, este caso fue un caso favorable, que lo despiden y tendría una oportunidad. Y es más, el mismo protagonista Ryan lo menciona. Nosotros no, nuestra compañía es sobre despidos. Lo que vendemos, que es dar de nuevas oportunidades, pero en sí solo es despedirte y ya. Luego ellos ven cómo se las arreglan. Pero, o sea, las personas
luego de un trabajo, porque también por el ejemplo casi siempre recontra usado de que las personas estuvieron en esta posición y llegaron a hacer grandes cosas, grandes pero o sea, ¿cuántas personas? O sea, ¿cuántas personas de las que son despedidas van a poder conseguir un mejor que trabajo del que tenían? Y hay otra, una duda que es un poco ético. Tú tienes una empresa, te pongo en el caso, tú tienes una empresa, la mayoría acá vamos ingenieros y posiblemente vas a tener personal bajo de nosotros. Y ya, y tienes una persona que sabes que es mayor, que ella es mayor, que digamos que es un poco mayor, y que ella te está sacando déficit, o sea, ella está gastando más de lo que gana. O sea, si es que tú lo contratas, sabes que vas a perder más de lo que vas a ganar, pero tú sabes que esa persona lo necesita. Como empresario y no como persona, lo contratas o no lo contratas, o en el caso que tú tengas como contratado, lo despides, si lo tienes contratado, porque fácil es no contratarlo, pero si lo tienes contratado, tú llegas, lo despides, o lo sigues teniendo porque sabes que no va a conseguir otro trabajo. O sea, lo sigues teniendo. Como empresario sí lo despido, porque me genera un déficit, pues. Ahora, si me lo planteas como persona siendo humanitario, sí tendría que considerarlo, porque tendría que analizar la situación en la que se encuentra la otra persona. De repente atraviesa por una crisis, o tiene algún familiar enfermo, o qué sé yo. La compañera Paloma levantó su mano. Sí, bueno, de hecho, referente a lo que acabas de mencionar, yo creo que ese o sea, es un problema que la mayoría de personas siempre tiene, porque lamentablemente mucha gente combina lo que es negocios con vínculos. Y en realidad, o sea, lo ideal es que no tengan nada que ver. Un caso así extremo es, por ejemplo, que pones un negocio con un familiar y pucha, ese familiar te está llevando a la quiebra y, y bueno, ya tú no, como que no optas por no hacer nada o por tratar de conversar o que todo fluya, pero, o sea, en el fondo, lo que quieres hacer es o bien desligarte, apartarte, abrir tu propia empresa o buscar otro trabajo, no lo sé. Pero no, o sea, lo haces porque lo quieres, porque es tu familia, porque es lo que sea, ¿no? Y, o sea, yo creo que en el momento en que nosotros, así como tú mencionaste, si tenemos gente a nuestro cargo, en el momento que nosotros decidimos ese papel, o sea, yo creo que tenemos que ser conscientes que hay decisiones que vamos a tener que tomar. Y eso no nos va a hacer malas personas, o sea, no tenemos por qué culparnos toda la vida porque despedimos a alguien que está perjudicando un proyecto nuestro, pues, ¿no? O sea, en realidad no es que seamos malos, ¿no? Y aparte, como dijo Bedoya, el despido, en este caso, bueno, tú dijiste que en este caso se ve como algo malo, y en realidad tampoco creo que sea algo malo, o sea, de hecho, es como, de alguna forma es una nueva oportunidad, pues, ¿no? O sea, hacer algo de repente que más te guste o algo que te va a generar más ingresos o no sé, lo que sea que tú realmente quieras. Ahora, el problema es cuando de repente tú despides a alguien que tiene algún problema emocional o tiene, que obviamente de repente ni siquiera lo sabes y simplemente después ves consecuencias totalmente negativas y de cierta forma por ser humanos, uno se siente de repente un poco mal, pues, ¿no? Pero yo creo que si estamos en el caso de que tenemos un trabajador que nos está generando déficit y que además necesita el empleo, como tú dices, bueno, yo personalmente sí lo despido y si es que a mí me genera empatía su situación, lo apoyo, pero no lo apoyo perjudicando a mi empresa, ¿me entiendes? O sea, yo lo apoyo externamente porque de repente, o sea, si él me genera empatía es porque yo tuve un vínculo con esa persona o es que le agarré cariño o es que, o es que, no sé, hace muy bien su trabajo y ya, pues, ¿no? Pero después de que por apoyarlo, no sé, me lleva a la bancarrota, no corre, pues yo creo que no va. Claro. Bueno, sí, al respecto, quería comentar, por ejemplo, una empresa de alguna u otra manera siempre va a querer incrementar sus utilidades, ¿no? Y pues para ello se tienen que evaluar, bueno, en este caso, qué tan éticos serían las acciones que conllevarían a ello, ¿no? Entonces,
ejemplo, sí, ahora sí. Ya, pues, bueno, en la película se muestra eso, ¿no? De que de alguna otra manera reducen los costos y incrementan la utilidad, ¿no? Pero las acciones para que conllevaron a ello no eran tan éticas desde el punto de vista del empleador que iban a ser despedido, ¿no? Y pues, y eso básicamente es lo que nos llega, en este caso, a cuestionar o a analizarlo, ¿no? Porque bien dicen de que es malo despedirlo o no, pero como dice la compañera, de alguna u otra manera poder ayudarlo, por ejemplo, recomendándolo, ¿no? Eso que hizo en este caso, el protagonista de la película, ¿no? Recomendar de una buena forma, pero de que tal vez, de que si es que no me genera, este, buena utilidad o buen rendimiento sus labores, pues una empresa básicamente va a hacer eso, despedirte y pues ello, ¿no? Y a ver, bueno, quería hablar sobre como estaba explicando la compañera, ¿no? Que siempre se va a crear relaciones, ¿no? Entre el empleador y el empleado, ¿no? O sea, al estar tanto tiempo juntos, convivencia, es inevitable que se cree esa conexión, ¿no? Y uno se va, o sea, como empleador o como trabajador se va a encariñar con la otra persona, ¿no? Y al ver que no cumple su labor como debe ser por diversos motivos, ¿no? Puede ser por la edad o como en algunos casos también, por ejemplo, hay accidentes laborales y en los cuales las personas pueden quedar discapacitadas o limitadas en algunas cosas, ¿no? Y sutilmente a veces la obligan a despedirla, o sea, la cambian a otra área de trabajo en la cual sí puede desempeñarse, pero la otra persona puede ser que no se sienta cómoda, ¿no? Y simplemente al final la obligan a renunciar, ¿no? O sea, a veces utilizan ese método para no votarla directamente, ¿no? Pero sin embargo eso, o sea, tampoco o sea, es un buen método, ¿no? No es un método ético de despedir a la persona. Creo yo que aparte de eso hay que evaluar cómo es su, su ambiente en la que la persona vive, ¿no? Cómo va a afrontar esta decisión que toma que, que va a tomar la empresa al despedirla y todo eso. A ver, compañeros, quería dar un poco de un giro y poder debatir un poco sobre la ética en la que el personaje principal se basaba, o sea, su forma de vivir, alejado de su familia, prácticamente no llegaba a casa y solo viajaba fácil. Y su discurso, que era que los vínculos sentimentales son una carga en tu vida. O sea, yo creo que es un poco irónico porque cuando él se da cuenta que no es así, al final su único vínculo sentimental le falla, efectivamente le falla y se convierte en la carga que él tanto mencionaba. ¿Qué les parece a ustedes y si es que comparten esa idea que si comparten la idea de que los vínculos sentimentales les hace una carga para poder seguir como persona o como profesional? Yo creo que dependiendo del objetivo que uno tiene, sí puede llegar a ser un obstáculo, ¿no? Por ejemplo, bueno, puede pasar de que uno de nosotros quiere ir a estudiar al extranjero, y aquí, por ejemplo, tiene, una pareja. El hecho de querer hacer que la relación dure estando a distancia es algo muy poco probable, ¿no? Pero está en eso, ¿no? Uno no quiere irse al extranjero con tal de que la relación siga funcionando. Un ejemplo. O, por ejemplo, de que por cariño o respeto hacia nuestros padres, no estudiamos algo que nosotros queramos y estudiamos algo impuesto. Eso también es otro tema a considerar.
A ver, ¿alguien más que quiera darnos explicación sobre esto? Yo creo que es un poco, o sea, es ponerle un límite, o sea, ya al final cada persona decide qué tanto qué tanto te carga, o sea, qué tanto te ata esa, qué tanto te ata ese afecto sentimental a otra persona y qué tantos límites te pone. ¿Qué tanto te harta? Ata, Ata. ata. Ata, ata. Ata. Claro, ese Ah, punto lo que nos hace ver es un poco lo que es la felicidad, ¿no? Para cada persona. En este caso, al principio, él era feliz según esto, cómo vivía, sin pareja, sin tener tanta relación con su familia, ¿no? Y se nota cómo es que al final, sobre todo en el punto del matrimonio de su hermana, cuando trata de convencer al novio para que vuelva a la boda porque estaba repitiendo de casarse, ¿no? En ese punto él mismo se da cuenta que un poquito que ser feliz es tener a alguien, no es esto, compartir con otras personas, porque eso es, un poco es eso lo que le menciona, ¿no? Para convencerlo, que si recordaba los momentos en los que era feliz, generalmente estaba acompañado con alguien. Y entonces en ahí es cuando decide un poco buscar a la mujer que conoce y se da cuenta que ella también esto, ni es su familia, ¿no? Y entonces eso también le choca duro y es un poco, esto nos muestra cómo es que nuestra felicidad también depende de todo lo que vivimos, ¿no? Y claro, desde ese punto él también empieza un poco a cambiar, porque al principio, si te das cuenta, él esto hacía casi todo por sí, incluso en sus viajes, cuando juntaba sus millas y todo eso, lo hacía por sí mismo, por una meta personal, pero al final lo que hace es esto, planear dárselo todo a su hermana y a su esposo para que se vayan, ¿no? Ahí nos da a entender un poquito cómo es que le ha afectado todo lo último que le pasa. claro, es eso, ¿no? Las relaciones como que nos cargan de alegría y también nos cargan de una pena cuando se ven interrumpidas, ¿no? Por ejemplo, bueno, en mi caso, yo soy de provincia y cuando quise estudiar en la uni tuve que dejar mi casa y empezar a vivir en Lima, ¿no? Fue algo que al comienzo me chocó un poco porque me alejé de la realidad, de interactuar con mis amigos, con mis padres. Y algo como que hasta cierto momento consideré alejarme un poco y tratar de regresar a mi pueblito, ¿no? Pero me di cuenta de que para tener que avanzar hay que sacrificar ciertas cosas y bueno, gracias a la pandemia ahora ya estoy acá y comparto tiempo con las personas que aprecio. Compañero Juan. Bueno, yo creo que el protagonista, ¿no? Que es Ryan, ¿no? En el fondo tenía simplemente miedo por eh, experimentar una relación y ser traicionado como al final le ocurrió en la película, ¿no? Y por eso es que hay una diferencia entre la joven, ¿no? Que es eh, la señora, eh, la joven, que es la joven, ¿no? Que tenía un proyecto de vida, ¿no? Que en el que ella ya se veía como una mujer casada y veía simplemente este, este método de despidos como un medio más para su autorización, ¿no? Y aquí el señor, ¿no? Que es George Clooney, Ryan, él lo que hace es ver más bien su trabajo como su vida, no como un medio. Y de esa manera evita, ¿no? Cualquier forma de compromisos con las demás personas. Ya, y bueno, en base a todos los casos que han mencionado, eh, ¿qué virtudes podemos encontrar en los personajes? O sea, en Ryan y Natalie. Bueno, yo puedo encontrar, por ejemplo, en Ryan, que es una persona muy paciente ah, porque su trabajo lo amerita, ¿no? O sea, él está expuesto a insultos y que para cualquier persona podría enfadarla, ¿no? Y tampoco es muy pasivo.
y como que el punto medio entre eso es la virtud de la paciencia. También vemos que, por ejemplo, en el matrimonio, cuando el prometido de su hermana decide no casarse, como se veía, Ryan era una persona que paraba viajando y literalmente no tenía contacto con sus familiares. Y esta era una buena oportunidad, ¿no? Para ganarse la confianza. Y así lo hizo, ¿no? Logró que cambió la opinión de prometido de su hermana y terminaron casándose. Entonces, ahí se puede ver que el personaje desarrolló la virtud de la confianza. Y ahí en ese momento creo que su otra hermana le dice bienvenido a la familia, como que ya recuperó la confianza que había perdido de alguna u otra forma. ¿Qué otras virtudes pueden encontrar en los personajes? Bueno, ya que mencionaste esa escena, yo recalco el ingenio que tuvo el pata para. No, que el ingenio que tuvo Ryan para cambiarle la perspectiva. A pesar de que empezó de una mala forma, desanimándolo totalmente para no casarse, terminó convenciéndolo, dándole la idea de que siempre uno va a necesitar a alguien especial a su costado como bastón, como apoyo, como compañía. Y al final su cuñado se termina convenciendo de que sí quería casarse, porque le puso el ejemplo de que después de la noche previa al matrimonio que hicieron una fiesta, el sujeto al ir hacia el hotel solo se dio cuenta de que le extrañaba, de que necesitaba estar con él. Y a partir de ahí es donde el pata le empieza a dar el enfoque y termina cambiando de opinión. Yo Claro, creo que, ¿tú primero o tú? Ya estoy yo primero ya. Yo también dale. quiero recalcar que también al final se le empieza a mostrar un poquito más lo que es la generosidad, ¿no? Por lo que hace no solo por Natalie, sino por sus hermanos. Por Natalie al dar una carta de recomendación para que le contraten, ¿no? Y por sus hermanos cuando decide regalarle todas sus millas para que viajen por el mundo. Ya, continuando con lo que estaban hablando al respecto de esa. Clarito. Ok, continuando, con respecto con lo que estaban hablando con el tema de la escena en el cual Ryan le trata de convencer, bueno, le convence en este caso a su cuñado, ¿no? Para que se casen, es básicamente usando el concepto de lo que es la felicidad, ¿no? ¿Qué le hace feliz o qué le hacía feliz antes de no querer tomar la decisión de casarse, ¿no? Entonces, también se ve ese concepto con respecto al mismo protagonista, que es Ryan en este caso. Em, Él creía que lo que hacía era feliz, ¿no? O sea, le hacía feliz, o sea, viajar y todo ello, ¿no? Hasta que conoce a una persona y pues comienza a tener un estilo de vida un poco diferente tal vez con respecto a lo que es relacionarse con una persona ya así de una manera especial y pues descubre que eso le hace feliz, ¿no? En cuanto va a buscar dicha felicidad, pues en este caso en la película es lo que se toca con un baldazo de agua, podría decirse, ¿no? Eh, con respecto a las virtudes, eso podría recalcar. A ver, ahora Jesús. Ahora, quería hablar sobre el protagonista, ¿no? O sea, cómo al inicio él, o sea, él muestra cómo es su vida, ¿no? O sea, viviendo en el avión prácticamente y yendo de hotel en hotel, ¿no? Creyendo que esa es su forma de vida de él, ¿no? O sea, o sea, no creyendo en una pareja estable, ni alejado de su familia, ¿no? Pero vemos cómo esto cambia cuando conoce a la chica, ¿no? Que tiene el mismo estilo de vida que él, ¿no? Para viajando, o sea, para mucho tiempo en el avión, no tiene un lugar estable y él, o sea, como que cambia su forma de ver las cosas, ¿no? Y él decide ir a buscarla, ¿no? Y vemos como él se entera de que ella tiene una familia en otro lugar, ¿no? Y ahí como que él comprende que a él realmente le gusta su estilo de vida, pues, o sea, le gusta
este, estar solo, o sea, ¿cómo se puede decir? Le gusta estar viajando, o sea, como que él se acepta, pues, que que ese va a ser su forma de vida o sea, hasta que, no sé, hasta que conozca otra persona que también le guste ese mismo estilo de vida, ¿no? O sea, y ahí podemos ver la virtud de la aceptación, ¿no? Que él acepta que, que así es él y que, bueno, que tiene que conocer a una persona, o sea, muy parecida a él. Ah, a ver, hay un tema también en la que el chico tenía, Ryan tenía una meta, llegar a las 10, a las 1000 millas, ¿no? A las 100.000 millas, claro, a las 100.000 Millones, millas, creo. a 1.000 millones de millas, sí, No, 10 millones de millas. 10 millones ya, 10 millones. de millas, y, esa era su meta, y no tenía otra meta, no tenía, y al final lo consigue, al final consigue la meta, pero el vacío que siente al conseguirla y no tener nada más que hacer. O sea, porque era su meta y justo él recibe la noticia cuando pasa lo de Alex, que se entera que tiene familia, prácticamente, y se da cuenta, o creo que se da cuenta de que llegar a la meta, de conseguir el objetivo, y no tienes nada que hacer con él porque lo tienes y ya, ponen tu nombre a un avión, conoces al capitán, pero luego es un vacío que él intenta rellenar, intenta hablar o intenta dárselo a las personas que quiere y al final llega a la conclusión que las personas que más él puede querer es su familia, esos son sus hermanas. Entonces decide darle darle el viaje por el mundo a su hermana recién casada y a su esposo porque ellos querían conocer el mundo. Pero, o sea, yo voy a este punto, o sea, ¿qué tanto es tener tu meta? O sea, llegar a tu meta y después ya no tener nada que más que hacer y no tener nada nadie con quien compartirlo. Pero yo creo que el vacío, o sea, ese vacío del que tú mencionas, pasa básicamente porque como previo a eso tuvo una desilusión de un sentimiento un poco más fuerte. O sea, todos bien sabemos de que cuando uno se enamora, tiene cierta, o sea, cierta alegría por esa situación, ¿no? Y a pesar de que nuestros planes se sigan cumpliendo, cuando ese sentimiento termina por acabarse, o mejor dicho, el vínculo se termina por cortar, sentimos un vacío porque estábamos como que acostumbrados a una rutina con una persona y al ya no tener que hacer, se ve cortado. Yo creo que el hecho de, en este caso, de que Ryan se haya enamorado, o sea, hizo que de alguna forma habrá ciertas capas de él que las mantenía bastante cerradas, pues, ¿no? O sea, lo volvió como que más vulnerable y, o sea, obtuvo su supuesta meta, pero yo creo que si realmente hubiera sido lo que él quería, no se hubiera desencadenado, o sea, no hubiera tenido ese desenlace, o sea, el hecho de obsequiárselo a su hermana o a su hermana recién casada con su esposo, o sea, si él realmente hubiera querido eso, yo creo que lo hubiera disfrutado solo, pues, ¿no? Pero a raíz de haberse enamorado, fue que se dio cuenta que de alguna forma ni siquiera se conocía a sí mismo, pues, ¿no? O sea, no sabía qué es realmente lo que él quería. Y al final, lo que más rechazaba, que era a su familia, terminó siendo una de las cosas que más valoraba, pues, ¿no? No sé, ¿qué piensan ustedes? Bueno, yo quiero comentar algo. Es que en realidad son distintos conceptos, ¿no? O sea, mejor, claro, en el momento en el cual él decidió poner su objetivo de tener dichos tantas millas de vuelo, pues yo supongo que en ese momento él lo deseaba, quería llegar a esa meta y todo, ¿no? Pero en el transcurso de su vida, en este caso, se ha estado suscitando hechos en el cual pusieron en nuevas prioridades y pues o hicieron de que, por ejemplo, cuando ya no le era tan satisfactorio llegar a dicho objetivo, no era tanta su felicidad, pues había otras cosas que le hacían sentir bien, ¿no? Le hacían sentir feliz, supongo, en este caso a darle, pues, donarle las mías, en este caso a las personas en realidad quienes sí
si lo necesitaba, ¿no? Entonces, básicamente el contexto hace que nuestro objetivo de felicidad cambie, ¿no? Sí, bueno, en este caso estábamos hablando del personaje Ryan, pero también hay que hablar de Natalie, que es otra coprotagonista de esta película. Bueno, en los casos que mencionaron, bueno, no mencionaron, pero les comento que eh, hay una escena donde están en un aeropuerto donde se encuentra con Alex y ella cuestionando a Ryan por qué no se casaba, todo eso, era porque había terminado con su novio. Y cuando estaba conversando con Alex y Ryan, Natalie, ella confiesa que se fue a trabajar a Omaha, donde está la agencia de despidos, por su novio, porque también le ofrecieron un trabajo ahí por Nebraska. Cuando le ofrecieron un mejor trabajo a ella en San Francisco, sin embargo se fue por su novio a Nebraska. Entonces, ahí se puede ver que Natalie hizo un sacrificio, sacrificó una oferta mejor en San Francisco para irse con su novio en Nebraska, todo para ser feliz. Y bueno, esa es la virtud que veo en ella, ¿no? La virtud de ser una persona sacrificada. No sé si vean otra virtud en ella. Yo más que virtud lo vería un poco de ingenuidad. O sea, ingenuidad, o sea, sí, sí tiene un cierto sacrificio porque el mundo, yo creo, en que la mayoría de personas está acostumbrada a recibir y no a dar. Y dar es un poco de la bondad que puede haber en el mundo. En este caso, Natalie da esa, esa oportunidad a su enamorado de vivir juntos, ella sacrificando eso. Pero yo creo, lo veo también un poco ingenuo, porque, o sea, sabe, bueno, en un mundo, ella es joven y todo lo proyecta como muy joven, porque ella dice que a los 23 quería tener todo el mundo, y es como que a los 23, nosotros tenemos más o menos 20 para arriba, poco menos, que queremos, o sea, que estamos en un proceso de aventurarnos y tenemos que hacer un sacrificio entre tu trabajo o tu enamorado. Y yo sé que el vínculo de una persona afectiva es increíblemente potente, por esto que te ilusiona y varias cosas, sentimientos que se mezclan, pero ¿qué tanto es el sacrificio que tú haces? Y en cambio Natalie también le veo que es un poco reflexiva, al final reflexiona que su trabajo, por más que ella lo vea que es muy óptimo, que va a ser un punto muy óptimo, al final hace más daño de lo que repara. O sea, simplemente el hecho de despedir a las personas era doloroso. Y ahora, en despedirlas por internet, sin, reduciendo un montón la empatía, era mucho peor. Pero entonces yo pongo un poco de reflexión y también de poder aprovechar las cosas que al final se le dieron. Al final pudo regresar, conseguir el trabajo que al principio había negado. Bueno, para mencionar otra virtud, bueno, esta virtud sí es un poco, creo que, ausente en los personajes. Bueno, estoy hablando de la honestidad por parte de Alex, de que, por parte, o sea, de cierto modo sí fue como que un arreglo entre ambos, pero este arreglo no estaba muy bien explicado, ¿no? Por eso es que Ryan termina confundiéndose y termina enamorándose porque no conocía los parámetros de la relación que tenía con Alex. Y cuando él va a buscarlo se da cuenta de que Alex tenía su otra vida en su casa con su familia propia, ¿no? Y creo que ahí faltó honestidad por parte de Alex. Ahí quiero mencionar un punto que mencionó Tino hace un rato,
sobre el sacrificio de las relaciones afectivas y nuestra vida. Por ejemplo, yo también, igual que ti, no soy de provincia, pero en mi caso es un poco más extremo, puesto que yo soy de Cajamarca, pero mi familia trabajaba en Amazonas. Entonces, cuando yo tenía, no sé, 10 años, claro, 10 años, tuve que irme a Amazonas y cambiar todo mi círculo. O sea, es un choque fuerte. Y luego, cuando estoy en un pueblo, un pueblo, tuve que irme a la capital por temas de estudios. Y para colmo estuve en un colegio internado. O sea, tuve varios cambios de mi círculo social cercano. Esto por poner como ejemplo real. Tuve bastantes cambios de mi círculo, de mi círculo cercano. Y hay un punto en el que yo reflexiono ahora que dice, ¿conoces más gente? Sí, conoces más gente, pero ¿a cuántas personas de las que conocías hace 10 años le puedes seguir hablando? O le puedes seguir hablando con la misma confianza y pierdes ese vínculo. Me puse un poco en empatía sobre Ryan, sobre que no tener esos vínculos te permite moverte, porque cuando yo me moví de Amazonas a Lima, a estudiar a Lima, a la universidad, o sea, fue un cambio, pero fue un cambio como que ya lo viví. Y aparte de que no tengo círculos cercanos tan fuertes y al final es como que estoy más libre de poder irme acá. Tengo esta facilidad, tuve también ayudas de que amigos viajaron a Lima, pero es eso, o sea, ¿qué tanto te afectaría? ¿O cuántos límites? También conozco amigos que por tema familiar, hasta por tema enamorados, se quedaron a estudiar en la misma ciudad de Chachapoyas. O sea, y ahora terminaron y digo, what the fuck, ¿qué haces ahí en Lima, en Chachapoyas? Porque tu familia, el peor es que su familia no es de Chachapoyas. O sea, su familia no es de Chachapoyas y él está estudiando en Chachapoyas simplemente porque hace 2 años estaba con su enamorada y ahora ya no. O sea, y esos sacrificios, al final, yo creo que es un poco, eso es un poco de lo que le pasa a Ryan en su idea. Él piensa que cada persona que él conozca o que tenga fines afectivos le va a ser un limitante para cuando él quiera hacer lo que él quiere, que en este caso es viajar y conseguir cierta cantidad de millas para poder tener cierto logro. Ya a ustedes, ahora les planteo a cada uno, si tuvieran la oportunidad de viajar a estudiar a una universidad en el extranjero, póngase en el MIT, el MIT. Ya, pero en el caso hipotético que todos tengan una relación afectiva de más de 2 años, lo harían, se irían sin importar todo lo que hicieron. A ver, no, lo pongo un poco personal para que se pueda interiorizar. Ya, yo quiero ser el primero en responder. Bueno, yo sí me había planteado esa idea hace 2 o 3 años, pero para mí sí fue algo difícil. Y dije, no, mejor me quedo acá, estoy en la uni y ya pues. Igual no es una mala universidad y podría tener un buen futuro en el país. Pero sí, ya luego de que no, sí me planteé la idea de irme al extranjero y, y probablemente sí me iría. Ya no tengo ningún vínculo y ya pues. Pero la pregunta es si lo harías teniendo el vínculo. Ya, en el caso que no sea tu enamorado o enamorada, que sean tus padres, o tus padres, porque somos muy pegados a tus padres. ¿Viajarían? ¿Yo? No, algunos son, imaginemos que Ah, es muy pegado con sus padres, ¿ya? Tipo, y has vivido siempre con ellos. Tener en creo cuenta que que, viajar es dejarlos a tus padres. claro, como tú mencionas, creo que después de la experiencia de haber dejado el pueblito y haber viajado a la capital, ya como que uno maneja con mayor experiencia ese dolor, ¿no? Y a pesar de que la distancia sea un tanto mayor y a pesar de que las posibilidades de visitarlos sean mucho más complicadas, yo creo que sí me iría y podría hacer videollamada con ellos, ¿no? Yo creo que eso depende mucho de la persona. O sea, de repente cómo fue educada, ¿no? O la forma en que esa persona piensa, cómo ve el mundo o algo así. Por ejemplo, en mi caso, o sea, yo sé que para mí no sería un problema porque yo soy muy despegada de mis papás. Es como que no sé, no somos así como que súper cercanos, pues. O sea, simplemente es mi mamá y mi papá. Pero incluso tengo un hermano que está en el extranjero
y, o sea, y es algo que, y no soy adoptada, pero, o sea, es algo que o sea, yo quiero, por ejemplo, yo quiero en algún determinado momento irme y tenga o no tenga una relación sentimental con alguien, o bueno, por el tema de mis papás, o sea, siento que nada me detendría a irme, pues, ¿no? Simplemente estaría pensando en mí. No sé si suena egoísta, ¿ya? De repente un poquito, o de repente no, o sea, primero nosotros, Yo también lo pero haría. Yo también lo haría. después, sí, pues, ¿no? Bueno, tendrías que considerar esto, también las condiciones en las que se encuentran tus padres, ¿no? Por ejemplo, si son jóvenes, creo que vas a irte y cuando regreses vas a tener la posibilidad de tal vez, no, ya no. Eh, en mi caso, mi papá es un tanto mayor y, no sé, corre el riesgo también de irme y ya no volverlo a ver, ¿no? No Claro, sé si, pero no se no sé si, trata de, no sé o si, sea, tú, no sé si les ha para pasado. eso tú tienes que disfrutar tu presente, pues, ¿no? O sea, si tú tienes una relación cercana con tus padres, no es que toda la vida te vas a dedicar o bueno, yo pienso así, ¿no? No es que toda la vida te vas a dedicar a cuidarlos o a estar todo el tiempo con ellos. Obviamente vas a estar ahí, de repente no físicamente, vas a poder apoyarlos, vas a poder venir a verlos, pero, o sea, como una vez a mí me dijeron, o sea, nosotros no les pertenecemos. O sea, nosotros de alguna forma también tenemos que hacer nuestra vida, pues, ¿no? Y imagínate limitar nuestra vida a cuidar a nuestros papás. Bueno, no cuidarlos ya, sino como que a todo el tiempo estar Cuidarlos. viviendo con ellos, estando con ellos. O sea, nuestra vida estaría demasiado limitada o sea, en muchas cosas, en muchísimas cosas. Claro, como tú dijiste, depende de forma en Depende de la cómo persona, han pues, ¿no? criado. Claro, en mi caso yo trataría sí de tenerlos conmigo siempre porque a su modo han hecho sacrificios por mí, ¿no? Y es algo Ujú. de lo que yo me siento agradecido y quisiera poder en algún momento retribuirles un poco, ya sea cuidándolos o de otra forma. Claro, a lo que voy es que la forma de retribuir, o sea, de retribuir lo que ellos han hecho por nosotros, no solamente es estando ahí pegados, o sea, viviendo con ellos o lo que sea, pues no hay muchas formas de retribuir o de agradecer lo que uno hace lo que otra persona hace por nosotros. Claro, por ejemplo, tampoco se han puesto se han puesto, claro, a preguntar con respecto a qué ellos, en este caso nuestros padres, opinarían o la persona a quien tenemos un vínculo opinaría al respecto de esta oportunidad, ¿no? Porque una oportunidad así, pues no creo que se presente a cada momento, digamos, ¿no? Entonces, de alguna otra manera, si hablamos de nuestros padres, también le haría muy, muy feliz que nosotros optemos por esta oportunidad de, por ejemplo, irse al MIT, ¿no? Y de alguna otra manera yo pienso de que si es que llega a suceder ello, obviamente mejoramos tal vez nuestro estilo de vida, tal vez, y tal vez también la de los padres, ¿no? Entonces, de alguna otra manera también estaríamos retribuyendo para con ellos, ¿no? De mejorar su estilo de vida o su estatus social o no sé, ¿no? Entonces, em, personalmente sí aceptaría y pues, si en este caso hablan de enamorada y todo, pues en este caso nuestro crecimiento, en este caso profesional, tendría que, tendría que tener más prioridad con respecto a una relación amorosa, creo yo. Pues en realidad, depende de cada uno, pues, ¿no? O sea, no es que sea mala, ¿no? Sino que al menos, mis papás siempre me han, o sea, ellos de alguna forma siempre me han inculcado, pues, ¿no? Que piense en, en mí y en lo que de alguna forma va a ser mejor para mí. Y bueno, bueno, nunca me han dicho cosas como tienes que estar conmigo, cosas así, pues, ¿no? Al contrario, me mandan ahí a tu vida. Ah, mentira. Bueno, tanto sí ya, pero sí, más o menos. Ya, yo desde mi punto, bueno, yo no tendría problema con irme, ¿no? Porque si bien mi familia es unida, mis papás, mi hermano, todo, no nos limitan a tener esas oportunidades en general. Y en caso de una pareja, pues igual. Yo en ese aspecto soy un poquito más frío, así que sería capaz de hacer eso, ¿no? De irme.
Y no creo que haya problemas, porque, o sea, por parte de mi familia, por lo menos, ya desde, igual que un poquito de Peña, ya desde pequeñito yo me hice la primaria en un colegio de por aquí, nada más, yo también soy de provincia. Y para estudiar la secundaria me fui a la capital, de aquí en Cusco. Me fui, estuve en un colegio, después me fui a otro colegio y yo también tuve ese cambio de amigos, de que me tenía que adaptar de nuevo y todo eso. Al final supongo que eso me dio un poquito la fortaleza, esa habilidad de adaptarme, ¿no? De adaptarme con facilidad. Igual cuando fui para la uni, no hubo problema de mi familia, ¿no? Siempre los visito, siempre estoy con ellos, pero también ellos entienden cuando yo me voy, cuando tengo que hacer cosas y todo eso. Así que conmigo no hay problema. Yo creo que al final la mayoría empatizamos más con Ryan, o sea, como con la forma de ver Ryan, pero al final yo creo que en sí todos quieren, al fin, bueno, no sé, la gran mayoría quiere llegar a estar con su familia. ¿Sería la visión de ustedes también? O sea, estar bien, o sea, estar solo y no ponerse en tantos límites, pero saber que en un punto van a tener que sentar cabeza, tener su pareja y todo eso. También, o sea, ¿simpatizan eso con la visión de otros personajes o también son como Ryan de que soledad por siempre? Mm, yo no creo que, al menos yo no me veo como soledad por siempre. O sea, yo creo que primero hay que aprender a estar solo para luego ver si bueno, si puedes, si quieres compartir tu vida con alguien, pues no sé por qué estamos hablando de esto, pero ya. La cosa es que, bueno, en mi caso, eh, creo que son etapas, pues, ¿no? Al menos eh, Ryan, él como que, yo creo que él optaba más por la soledad porque le tenía miedo a ser vulnerable, pues, ¿no? A sentir y que su vida dependa de ese sentimiento. Pero ahí parte también lo que es la inteligencia emocional, pues, ¿no? Y cómo manejas tus emociones, cómo las controlas, cómo interactúas, ¿no? O qué límites pones. Entonces, de repente Ryan no es el mejor ejemplo, porque él está como que en una burbuja y sin querer salir de su zona de confort, pues, ¿no? Y creo que acá muchos, exceptuando a ti, ¿no? Saldrían de su zona de confort, ¿no? Yo no he dicho que no saldría, he dicho de que sí saldría, solo de que tengo ciertos parámetros para realizar ello, ¿no? En primera instancia están mis padres porque son mayores, pero no es que también me voy a limitar por ellos. Tengo Ya, no te planes. ofendas, no te ofendas. Era No, no, pero de repente no me entendiste, pues, estoy tratando de aclararte. Sin llorar, por favor. Sí, está bien. Todos somos unos guerreros. ¿Alguien más que quiera comentar? Bueno, yo en particular, pues no tendría problema en irme a viajar al extranjero y estudiar, porque, bueno, si en la actual generación, ¿no? Mucha gente que es, sobre todo de Europa, no le preocupa lo que es casarse de joven y tener hijos, ¿no? Sino más bien terminar su carrera y tener un buen porvenir, ¿no? Del lado laboral, ¿no? Para así en el futuro ya poder sentar cabeza. Entonces, en ese lado yo creo que sería más bien como, como decía Richard, ¿no? Que andar sin relaciones tan estables, no demasiado, y en algún momento sentar cabeza, ¿no? Bueno, regresando ya al tema del video en sí, un caso similar a los despidos que nos presenta esta película podrían darse cuando empezó la pandemia, ¿no? Luego de un tiempo, muchos empezaron a aplicar la suspensión perfecta, que en sí no era como un despido propiamente dicho, solo de que dejabas de tener remuneraciones por un trabajo no efectuado, ¿no? Y prácticamente esto no era una solución al problema, sino más bien traía más incertidumbre porque en plena pandemia, con tanto riesgo de
infección, uno no sabía cómo saber llevar el plato a la mesa, ¿no? Por ejemplo, ah, tengo un familiar que cumplía todos los requisitos para ser una persona vulnerable y que durante la pandemia perdió su trabajo y estuvo en casa buen tiempo. Pero la misma necesidad hizo de que saliera a trabajar, ¿no? Y que lamentablemente quién sabe cómo llegó a contagiarse y terminó falleciendo, ¿no? Eso es un riesgo que no fue premeditado propiamente por la empresa, ¿no? Creo que debieron ofrecer otro tipo de solución, ¿no? Y estoy pensando en qué solución podrían haber ofrecido para la población vulnerable. Y era de que tal vez podían no ganar lo mismo que ganaban, sino ganar un poco menos, pero esa cantidad que ganaban tendría que ser un equivalente a ciertas horas trabajadas. Y luego de que ya se supere toda esta situación, devolver un porcentaje de estas horas trabajadas. O sea, por ejemplo, ganabas 1000 y podían pagarte 600. Y esos 600 equivalían como que a 60 horas trabajadas y podías devolver de esas 60 horas el 60%. Creo que eso quizás no sería tanto, pero quizás, o sea, no son 600 soles tan efectivos como los 1000, pero es una ayuda que te podría saber sentarte, ¿no? Durante la pandemia. Otro ejemplo también podría ser o sea, lo que nos pasa a nosotros. O sea, en plena pandemia, el inicio de clases, porque tuvimos bastante tiempo creo que la universidad tuvo bastante tiempo de preparar el campus virtual, la forma de hacer clase, y al final estuvimos un poco a lo que salga, el primer ciclo virtual fue a lo que salga, y fue un poco normal. En teoría, pucha, pones el Zoom y empiezan las clases y listo, pero en la práctica hubo bastantes falencias, tipo personas, y falta de empatía de varios profesores por varios compañeros que no tenían conectividad, o de los mismos alumnos, falta de empatía hacia los profesores, porque los profesores no manejaban bien los programas y algunos los insultaban, hacían, yo también he sido parte de los que hacen memes, de parte en parte. Y es eso, o sea, un poco de falta de empatía de las personas al criticar algo de que lo conocemos, sí, lo conocemos una parte, pero no conocemos todo. Entonces, podría ser eso, un símil el de poder juzgar a alguien por una acción, o como Natalie juzgaba el trabajo de los de la empresa sin conocer cómo es estar dentro. Y el ejemplo que le da Ryan durante toda la película puede ser un caso de eso. Ese es mi ejemplo. O sea, la falta de empatía que tuvieron los profesores o nosotros hacia ellos sin conocer todo el trasfondo que hay en ellos. Bueno, ese sería mi ejemplo. Pero se nos olvida de que en algún momento también desconocíamos lo que ellos desconocen. Ya, bueno, este ejemplo es preciso. La película, llega un momento en el que una de las que estaba siendo despedida menciona de que su plan después de ser despedida era lanzarse de un puente, ¿no? Y quizás no es un ejemplo un tanto positivo, pero en la vida real durante la pandemia muchas personas se suicidaron porque perdieron sus trabajos, ¿no? Recuerdo un caso demasiado triste de que una mujer luego de que ya no podía trabajar, pasó buen tiempo sin comer, ¿no? Y tenía dos pequeñas y al final la señora terminó asesinando a sus pequeñas y terminó suicidándose ella. Y eso es algo muy triste, ¿no? Es algo real. Bueno, para acabar el tema, para acabar el webinar,
dar un poco de suerte de conclusiones, ¿no? O sea, todos dimos nuestra forma de hablar, de forma de ver los personajes, ciertas características que tuvieron, ciertas formas de interpretar y algunos ejemplos que vimos en las películas y podemos relacionarlas al final con lo que nos pasa a nosotros en nuestro maravilloso y diverso país. Bueno, esto sería todo, profesor. Gracias.